Capítulo 7, vamos a los versículos desde el 24 al 27. El título de la enseñanza es una pregunta: ¿sobre qué estoy construyendo? Y voy a leerlo en versión Reina Valera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Señor, ayúdanos esta mañana a entender y comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, ¿qué huracán está de moda esta semana? ¿Quién sabe? Correcto. Y viene otro por ahí cerca, ¿cierto? Oiga, las inundaciones de Houston, dice uno de los titulares en una gaceta virtual, demuestran lo que sucede cuando ignoras la ciencia. Así titula en Actualidad, en una de las revistas. No, la Panamericana no, esa es fake, esa es falsa. Pero empieza a mostrar que en Houston hay un sonido extraño, ¿cierto? Ok, hola, sí, bien. Demuestran que por ignorar la ciencia ocurrieron todas esas inundaciones que hoy hay en Houston. ¿En qué consiste y qué dice el artículo? El artículo dice de esta manera, se los voy a resumir, que por causa de construir ilegalmente, oiga, parecido a lo que pasa acá en Cartagena y en Estados Unidos, allá empezaron a urbanizar y acabaron con todos los humedales. Y los humedales servían para retener las inundaciones, las conservaban y hacían que el cauce no fuera fuerte. Entonces dice, por eso el titular, que las inundaciones de Houston demuestran lo que sucede cuando ignora a la ciencia. Se había advertido durante muchos años que no lo hicieron porque, como profetas, los científicos habían dicho, se va a inundar Houston. Y preciso, eso está sucediendo en la actualidad. Pero si por allá no llueve, acá no escampa. Acá tenemos también, si mal no recuerdo, hace muchos años, no sé si ustedes recuerdan lo que pasaba en la falda de la Popa, que tuvieron que reubicar varias familias por causa de los desplomes. Pero el titular del periódico El Universal del 19 de marzo de este año decía: continúa preocupación por riesgo de derrumbe de la Popa. Tanto así que me recuerdo que esos días tenía que hacer una sesión de fotos y una de las locaciones que íbamos a tomar allá arriba, y todo estaba cerrado, no dejaron entrar. Íbamos a coger desde ahí el amanecer y no nos dejaron entrar porque la Popa estaba en emergencia, la habían declarado catástrofe. Al día siguiente, el 20 de marzo, el periódico El Heraldo titula: declaran calamidad pública en Cerro de la Popa por riesgo de desplome. El 23 de mayo, ya mucho tiempo después, el Universal vuelve a titular: pese al riesgo, las familias de Lo Amador y La María se niegan a evacuar. Hermanos,
Mucha gente ya ha salido de ahí. Muchos fueron reubicados hace más de 15, 17 años. Pero muchos otros se quedaron. Algunos se hicieron los vivos y ya tenían alguna casa, pero dijeron, no, vamos a volver a invadir para que nos den otra. Pero lo que da dolor es que uno dice, ajá, ¿qué va a suceder con esta gente que se quedó? Así sea que estén invadiendo para tener una nueva casa. Pero produce dolor saber que en cualquier momento se puede derrumbar la popa y se lleva a toda esa familia. ¿Cierto? Algunos dirán, pero ¿por qué no escuchan? Bueno, esa impotencia que uno siente al ver que ellos no se van, pese al escuchar las advertencias, tal vez fue lo que Jesús vio en la multitud y por eso tuvo que decir esa parábola. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Parece ser que el sabor que tiene esta parábola está en el marco de la impotencia que Jesús sabe que por tradición, si usted lee textos del Antiguo Testamento, Dios habla y el pueblo le entra por un oído y le sale por el otro. Ese es el sentimiento del sermón del monte. La puerta estrecha y el camino angosto en contraposición a la puerta ancha y el camino amplio y bonito. La advertencia de cuidarnos, de guardarnos ante los falsos profetas y maestros que vienen con piel de oveja, que usted lo toca y parece ovejita, pero que por dentro son lobos rapaces y solo se pueden identificar por sus frutos, por lo que hacen, por lo que muestran sus labios, su carácter y todo el resto de su conducta. No por cómo predica, no por los milagros, no por las profecías, ni por nada de eso. Es por sus frutos. Esta tercera parte que vamos a ver, lo que tiene que ver sobre qué estoy construyendo, viene a ser la tercera gran ilustración que va a dar con contundencia el knockout. Los que vieron una pelea estos días, yo vi cómo publicaban, hasta la repetían. Entonces la tercera ilustración es el knockout. Sobre la roca, no sobre la arena. Y sé que esto suena fuerte, pero muchos les gusta oír palabra, pero solo para sentirse bien y no para vivirla. El sermón del monte en el Mateo capítulo 5, ¿con qué palabras inicia? Cuando Jesús abre su boca en el versículo 2, ¿cuáles son las primeras palabras que dice? Bienaventurados. La primera palabra del sermón del monte es bienaventurado. ¿Y cuál es la última palabra que menciona Jesús en el versículo 27? El 5. En el 7:27, cuando acaba. Dice, La última palabra, ¿cuál es? Ruina. Entonces, el sermón del monte empieza con la palabra bienaventurado, es decir, con esas buenas venturas, y no es la canción que anda por ahí, y termina con la palabra ruina, con 3 buenas advertencias para no terminar en ruina o salir mal librado en el día final. Miren, el que me oye estas palabras y las guardas, si la Biblia se hubiese escrito aquí en Cartagena, ese texto diría: el que me oye consejos llegará viejo, pues es como el soldado avisado que no muere en guerra, o el camarón que no se duerme para que no se lo lleve la corriente. Pero el que no oye consejos
no llegará viejo, pues es como achillido de marrano, oído de matarife, y le irá como perro en misa. Esa sería la traducción coloquial costeña. Hermanos, los versículos 24 al 27 son el final del Sermón del Monte y Jesús lo asocia con el tema de la construcción. Este tema que hoy toca también fibras, pues hace un par de meses se cayó Portales de Blas de Lezo 2, ¿cierto? Con 21 muertos. Tragedia nacional que destapó una serie de ollas podridas en el sector de la construcción y de aprobación de licencias. Y ese edificio se cayó porque no pudo resistir el peso. Así también nosotros, si no contamos con bases firmes y sólidas que nos permitan resistir los embates de la vida, el peso de los problemas, las toneladas de la decepción, los vicios, las volquetas del pecado y de las costumbres pecaminosas nos harán caer en la ruina. Y como dice ese texto al final, y será grande su ruina. Ernesto Sábato, en su libro La Resistencia, hace una profunda reflexión sobre la vida, con el fin de que valoremos nuestra existencia y la de quien nos rodea. Parece cristiano. Hermanos, hay que resistir. Es el mensaje de Sábato, pero es el mensaje que hoy también quiero traerles. Resistir al egoísmo, al culto al yo, al todo para mí y nada para los demás, como cuando uno jugaba la pirinola esa. Toma todo. A la falta de comunicación, a la pérdida de conexiones, al culto al placer, resistir a querer reinar, a siempre tener la razón, a aprovechar el papayazo, a usar a otros, a la titulitis. Yo soy magister, yo soy doctor. Al saciar, a resistir, saciar la lujuria de los ojos. Yo quiero ver más, déjame ver más. A dejarse seducir por la tentación de las manos mágicas. Yo quiero tocar. La seducción por las cosas prohibidas. Resistir a echar siempre engaños con la lengua. Hermanos, resistirnos a culpar a Dios de todas las desgracias de nuestra vida. Hay que resistir y salir de la crisis tan caótica y denigrante en la que ha caído el ser humano por causa del pecado. Pero la única forma de salir es a través de escuchar las palabras del Señor y ponerlas por obra. Las palabras de Jesús, manos a la obra. Jesús mira a sus discípulos porque están ahí. Jesús mira a la multitud porque hace parte de su auditorio. Y lo que Él piensa es, necesitan tener una vida sostenible, que resista los embates, que resista las tormentas de la vida, que como lluvia caen y que a veces, como esos canales, como el del Socorro, quieren llevarse hasta los carros y camiones. O los arroyos de Barranquilla, creo que ya no quedan tantos. Hermanos, si usted desea y piensa construir en la urbanización el reino de Dios,
Esto es, dejándolo todo, entrando por la puerta estrecha, yendo por el camino angosto y dando evidencias día a día de tener frutos dignos de arrepentimiento. El versículo 1, bueno, el primer versículo, que sería el 24, empieza diciendo: el que oye mis palabras y las hace. No se trata aquí del estudio, no se trata aquí de la cantidad de conocimiento, aunque implica oír, saber. Se trata de lo siguiente: el que oye y hace. ¿Cómo estamos con eso, hermanos? ¿Cuántas palabras has escuchado en tu vida? ¿Cuántas veces Dios ha querido direccionarte, decirte es por ahí, y tú te metes por otro lado? ¿Cuántas veces Dios ha querido decirnos: levántate del polvo, vístete, sal reluciente? Pero seguimos ahí y nos autocompadecemos y decimos: pero ¿quién soy yo para que en mí tú te fíes? Hermanos, si Dios te dice levántate, levántate. El texto narra y subraya detalladamente el desastre que produce una fuerte lluvia, una tormenta que se transforma en ríos que van con ímpetu contra una casa. Probablemente, hermanos, no se trataba simplemente de las pruebas comunes de la vida. El texto a lo que está apuntando, le voy a decir, ¿ustedes se acuerdan la enseñanza pasada? Que no todo el que me dice Señor, Señor, ¿cierto? Al final dice: en aquel día dirán, en tu nombre hicimos esto, profetizamos, echamos fuera demonios, ¿cierto? En aquel día. Bueno, ahí se refiere al día del juicio. Lo otro de los falsos maestros, al final del día del juicio también quedarán desenmascarados. Aquí, en primer lugar, de lo que habla los ríos y todo esto, es estar firme ante el último día, que cuando venga el Señor, nuestra vida no esté hecha ruina. Ese es el contexto real y el primer significado del texto. Que ante el día final, ante el juicio, yo quede de pie. Y sabemos que es por los méritos de Jesús únicamente. Eso es lo primero que quiere decir el texto. Porque es en el albor de lo futuro que se siente ese texto. Si tú quieres estar, como diría Juan, seguro, recuerda que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y ahí es el temor a que en el día del juicio tú mueras. Parece que Juan ha entendido eso y ve eso también de ahí, del Sermón del Monte. Hermano, si usted muere hoy, ¿podrá estar de pie ante el Señor en aquel día final? Este texto tiene ese sabor. Es lo primero que nos quiere advertir. Aquí lo de la ruina y todo eso se refiere más que a las vicisitudes de la vida, a permanecer firmes ante el día final. Pero claro, también se puede hablar de esas otras cosas, de los problemas que uno enfrenta.
Pero quería dejar claro que lo primero que quiere comunicar el texto es que solo con fundamentos en Jesús, solo a través de Él podemos quedar en pie ante el día del juicio final, ante el último día. Y esto, hermanos, concuerda con el resto de parábolas que habla Jesús y con el resto del pasaje. Pero ahora, hermanos, la idea central del texto se las voy a leer, lo que copié para que usted se lo lleve a su casa. Las palabras de Jesús deben ser escuchadas y puestas en práctica para no perecer en el día del juicio. Eso parece ser lo que quiere transmitir. Las palabras de Jesús deben ser escuchadas y puestas en práctica para no perecer en el día final. El tema del que se está hablando son de las palabras de Jesús. Lo que complementa eso es, deben ser escuchadas y puestas en práctica. ¿Para qué? Para no perecer. Los versículos, pueden mirarlo, 24 y 25, el que oye y hace. Los versículos 26 al 27, el que oye y no hace. Hay unos contrastes bien marcados aquí. El insensato y el prudente. Les pregunto, ¿qué tienen en común el insensato y el prudente en ese texto? Mire a ver, ¿qué tienen en común? Que los dos escuchan, pero no la ponen en práctica. Que los dos escuchan, está en común. ¿Qué más? Los dos oyen. ¿Qué más? Los dos construyen. Entonces tenemos, oyen, construyen. ¿Qué más hay en común? La tormenta, el río, el viento, lluvia, río, viento. ¿Cierto? Jesús sabe que su auditorio le escucha, que todos le podían oír. Jesús sabe que están construyendo su vida. Nosotros queremos construir hogares sanos. ¿Por qué entonces no cimentamos en él? La casa es el sistema de valores. Es donde se aprende ese sistema de valores. Es el primer lugar donde se forman. Y parece que Jesús sabe esa realidad porque Él fue niño y fue formado. Así como cada uno de nosotros fue formado en su casa, aprendió o en algún lugar. Así va a ser la analogía de Jesús. Construir. Y en medio de esa construcción están los valores, los fundamentos del reino. No de cualquier otra cosa. Jesús sabe que hay que construir y que lo que oye y se hace significa que la casa quedó bien hecha, con buenos fundamentos. La tormenta, el río y el viento son comunes, tanto el que oye y hace como para el que no, o para el que oye y no hace. Y a veces nosotros cuando nos convertimos nos dicen, conviértete al Señor y todos tus problemas se acabarán. Conviértete a Cristo y verás cómo prospera todo. Jesús mismo fue testimonio de los padecimientos. Pablo, Pedro, los apóstoles, Esteban apedreado. La tormenta, el río y el viento. Hermanos, la casa no es un hotel solo para dormir y comer, como dicen las madres, sino es un escenario de crecimiento y edificación, donde se dan los fundamentos. No se trata de que se van a acabar los problemas cuando construyes. Para ambos,
tanto el que construye sobre la roca o construye sobre la arena, le vienen problemas. En el libro de los Salmos, uno puede encontrar cantidad de salmos que dice, oye, el impío hace mal y no le pasa nada, todo le va bien, y dice, en vano me he guardado, ¿para qué me he guardado? Pero después dice, hasta que abrí los ojos, medité en el templo, entré al templo, Dios abrió mis ojos y me di cuenta el final de los malvados. El final de los malvados es la muerte, porque construyeron sobre la arena. No se trata de que se acabarán todos los problemas de la vida. No se trata de que estemos exentos de dificultades. No, Señor. Se trata de resistir. Se trata de que aguante. Y eso aplica incluso en el ámbito de las tentaciones. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Él pudo resistir por la palabra. Por eso dice un texto, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Ahora, el insensato y el prudente, ¿qué tienen en común? Perdón, ¿qué tienen de diferente? Ya usted tocaba esa parte, ¿cierto? Que uno hace y el otro no hace. Es decir, la forma de escuchar es diferente. Las bases o cimientos son diferentes. Pero también el final del uno es diferente al final del otro. Y aquí viene, ¿sobre qué estamos construyendo? Sobre ilusiones, sobre fantasías. ¿Sobre qué estamos construyendo? ¿Sobre qué se fundamenta nuestra vida? ¿Qué nos da sentido? ¿El empleo es el que nos da sentido? Jesucristo es la roca y dice la palabra que todas las demás cosas vendrán por el Es la base. Habla. La base puede ser arena o roca. La arena es el cimiento que permite construir rápido, pero que al final se cae. El insensato es impaciente, como dice Proverbios. Tiene prisa y quiere resultados inmediatos. ¿Cuántas veces no queremos algo? Señor, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, háblame, pero ya. Esa es la arena. Te permite construir rápido. Mientras está el verano, no hay problema. Pero cuando viene el invierno, ahí sí, la cosa se pone hecha fango, como gelatina. El insensato tiene prisa, necesito esto ya. No presta atención. Cree innecesario preguntar. Cree innecesario ser aconsejado. Cree innecesario escuchar experiencias de otros. ¿Cómo estamos con eso? El prudente construye toda su vida. Pregunta expertos. Aquí tenemos una arquitecta. ¿Quién es ingeniero civil acá? Allá hay un ingeniero civil. Tenemos un arquitecto, un ingeniero civil. Ellos saben que no se puede construir con cualquier material en el mismo lugar. O usted debe usar, yo creo que una cosa es construir una casa frente a la playa y otra cosa, no sé, en Turbaco. Debe haber alguna diferencia
por la resistencia en los materiales, supongo, y por la corrosión. ¿Quién es la roca, hermanos? Salmos 18:2 dice: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En pocas palabras, Él es el cimiento para construir castillo, casa, fortaleza, etc. Es decir, es el cimiento, la base para todo. Salmo 118:22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías 8:14 dice: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión, en la piedra. Isaías 28:16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Romanos 9:33 cita y dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esa roca? Y si hay dudas, primera carta de Pedro dice: acercaos a él, piedra viva. Pedro estuvo con Jesús. Y cuando dijeron: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas etcétera, Pedro estuvo con él. Y después de meditar dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es como que usted pasa por la playa y ve una piedrecita y dice: esta piedra es maluca, no vale nada. Y resulta que para Dios era la piedra escogida y la más preciosa. Vosotros también, dice el texto, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, otra cita de cita: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Parece que Pedro entiende también lo del sermón del monte. En el día final no serás avergonzado. No estarás en la ruina. La primera aplicación de este texto va en que cuidemos nuestra vida, que esté cimentada en Jesús, para que en el día final no seamos echados fuera. Esa es la primera aplicación. Un llamado a revisarnos en quién estamos. Esa es la primera. Pero también Cristo es el fundamento de todo. La vida no se sostiene solo por plata, placer y princesas. No se sostiene por poder, por alianzas o religiosidad. ¿Sobre qué estamos fundamentando nuestra vida? Nuevamente, oír y hacer es colocar toda la confianza en Jesús. Si sacamos a Cristo de la ecuación, el mundo se cae y desaparece. Dice un escritor
hace muchísimos años, un gran teólogo: Cristo más nada igual todo. Todo menos Cristo igual nada. Con Él podemos estar preparados para los embates de la vida. Y aquí entra la segunda aplicación del texto. Y es que efectivamente a diario tenemos pruebas, tenemos luchas. Pero ojo, pero mucho ojo, resistir es oír y practicar. Yo he escuchado personas que oran y dicen: Señor, yo quiero estar sobre la roca, así que ponme en la roca para que esté firme. Ahí esa oración no es así, hermano. Aquí más bien para que puedas estar en la roca es practicar lo que has escuchado de Dios. Señor, ayúdame a vivir lo que he aprendido. Esto no es: Señor, ponme en la roca. Señor, yo te pido que aparezca en la roca y ya, y no me caigo. No. El texto aclara que es cuestión de oír y hacer. Es como con la armadura de Dios. Señor, te levanta y ora: Padre, yo te pido que me coloques la armadura. Gracias, Señor, porque ahora sí estoy listo. No, Señor, la armadura es que usted, en medio de lo que vive, hable siempre con verdad, esté en el Evangelio, tenga fe para resistir, ¿cierto? Haga justicia, la practique, pero no se trata de orar y decir: Señor, pónmela, Señor, vísteme. Usted es el que se viste viviendo la palabra. Wow. Entonces, hermanos, para quien nos visita esta mañana, si no has tenido un encuentro con Cristo, o si hay alguien que no ha tenido un encuentro con Cristo, yo te invito a que construyas el mejor proyecto de vida en Él. Te aseguro que en medio de las vicisitudes de la vida te podrás sostener. No te garantizo que no vayan a venir los problemas. Te garantizo que con el montón de problemas te puedas mantener firme, adelante, triunfando. Irás de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, solo si oyes y aplica. Para aquellos que tienen tiempo en la iglesia, pero que hoy dicen: no me siento sobre la roca, me siento haber construido sobre gelatina, yo te invito a que puedas reconciliarte, a que puedas decirle: Señor, esta mañana ayúdame, porque tal vez en el día final yo no quede de pie y quede en la ruina. Yo te invito a que hables con el Señor y te reconcilies, a que le digas: Señor, yo quiero estar sobre la roca firme. Y he entendido que no se trata de orar y decir: ponme en la roca, sino que es más bien practicar. Tú que has llevado una vida cristiana y dices: voy bien. La palabra de: a ver, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Esto es un largo camino y duraremos tiempo caminando hasta que el Señor nos llame. Yo te invito a ti, que has pasado por la vida cristiana y sientes que Dios ha sido bueno, a que no desmayes, a que con más fuerza te agarres. Si has escuchado los consejos de Dios y lo has guardado, no te desanimes, porque sobre la roca firme has construido. Si ves que tu familia se desmorona, si ves que tu casa parece que se derrumbara,
está en las manos del Señor, porque has construido sobre la roca. Hay otro grupo que dice, no sé si estás en este cuarto grupo, pero es que siempre hay problemas. Desde que me convertí encuentro oposición. Yo te invito a ver cómo Dios te ha ido rescatando, te ha ido dando victoria. Pero es justo examinar cómo estamos. Estar en la roca es hacer. Invito a cada uno a tener unos minutos con el Señor, a examinarnos. Soy Cristo, fuerte soy. Te invito a que te examines. Dile, Señor, examíname. No sé si estás en alguno de estos 4 grupos u otro.